Parte 1. La explosión desgarró el cielo nocturno de Nueva Esperanza mientras Jake Morrison corría hacia el búnker de emergencia. Las sirenas aullaban por toda la colonia cuando las naves alienígenas descendían como depredadores hambrientos. Los edificios se desplomaban bajo el fuego de plasma mientras miles de colonos humanos buscaban refugio desesperadamente. ¡Muévanse! ¡Muévanse ahora!, gritó Lisa Carter, la comandante de la Guardia Colonial, empujando a las familias hacia los túneles subterráneos. Sus ojos reflejaban el terror de saber que esta no era una simple incursión, era una aniquilación sistemática. En el centro de comando, Paul Jenkins monitoreaba los sensores con manos temblorosas. Los números en su pantalla mostraban una realidad devastadora. 200 naves de guerra alienígenas rodeaban completamente el planeta. No había escapatoria posible para los 50.000 habitantes de la colonia. Comandante Carter, están usando armas de extinción masiva, informó Paul con voz quebrada. Están esterilizando sector por sector. Calculando por su velocidad actual, tenemos menos de 4 horas antes de que alcancen el núcleo poblacional principal. Lisa apretó los puños. Durante 15 años había protegido esta colonia. Había visto crecer a niños que ahora eran padres. Todo ese progreso, toda esa vida se desvanecía bajo el ataque implacable de una especie que los humanos nunca habían encontrado antes. ¿Alguna respuesta de la flota terrestre?, preguntó Lisa mientras ayudaba a evacuar a una anciana hacia los refugios subterráneos. Negativo. Estamos completamente solos, respondió Paul, su voz apenas audible sobre el rugido de las explosiones que se acercaban cada vez más. Desde su nave nodriza, la reina alienígena Sara observaba la destrucción con ojos fríos como el vacío espacial. Su exoesqueleto brillaba con un tono violeta bajo las luces de comando, mientras sus tentáculos manipulaban los controles holográficos. Esta era su primera campaña como líder de la Confederación Hegemónica, y había elegido este mundo humano para demostrar su capacidad militar. Reina Sara, los sectores norte y oeste han sido completamente eliminados, informó su lugarteniente Krix, una criatura insectoide con múltiples ojos compuestos. Los humanos están concentrándose en el área central. Sus defensas son primitivas, pero su resistencia es notable. Sara movió uno de sus tentáculos en un gesto de desprecio. Son como insectos tratando de detener una avalancha. Aceleren el proceso. Quiero que este mundo quede inhabitable antes del amanecer. En los túneles subterráneos, Jake abrazó a su esposa Amy y a sus 2 hijos pequeños. Las luces de emergencia parpadeaban débilmente mientras el suelo temblaba con cada impacto en la superficie. Amy sollozaba silenciosamente tratando de mantenerse fuerte para los niños, pero Jake podía ver el miedo en sus ojos. «Papá, ¿por qué están haciendo esto?», preguntó su hijo de 7 años, Bobby, con lágrimas corriendo por sus mejillas sucias. Jake no tenía respuesta. Los humanos nunca habían atacado el territorio de esta especie alienígena. Nueva Esperanza era una colonia pacífica dedicada a la agricultura y la investigación científica. No representaban ninguna amenaza militar para nadie. «No lo sé, hijo», murmuró Jake besando la frente del niño. «Pero vamos a estar bien. Los túneles son seguros». Pero Jake sabía que era mentira. Podía escuchar cómo las explosiones se acercaban inexorablemente hacia su posición. El búnker subterráneo que había sido construido para proteger contra tormentas solares no resistiría un bombardeo militar prolongado. Lisa Carter llegó corriendo por el túnel principal con Paul a su lado. Sus uniformes estaban desgarrados y cubiertos de polvo. «Tenemos que evacuar este sector inmediatamente», anunció con autoridad militar. «Los alienígenas están usando perforadoras sísmicas. Van a colapsar todo el sistema de túneles en 30 minutos. El pánico se extendió entre los refugiados como fuego en papel seco. Parte 2. Las perforadoras sísmicas penetraron la corteza terrestre como garras gigantes, enviando ondas devastadoras que fracturaron los cimientos de Nueva Esperanza. Jake ayudó a Amy a cargar a su hija menor, Sophie, mientras Bobby se aferraba a su mano libre. El túnel se llenó de polvo y escombros que caían del techo agrietado. «Por aquí». «Hay una salida de emergencia hacia el Valle Norte», gritó Lisa Carter, iluminando el camino con su linterna militar.
Su entrenamiento de combate la había preparado para situaciones extremas, pero nada la había preparado para presenciar la extinción sistemática de su propia especie. Paul Jenkins consultó su dispositivo portátil mientras corrían. Los sensores muestran actividad sísmica masiva en toda la región. Están literalmente desintegrando la placa tectónica sobre la que se asienta la colonia. Es una técnica de terraformación inversa. ¿Terraformación inversa?, preguntó Amy entre jadeos, luchando por mantener el ritmo mientras cargaba a Sophie. Están convirtiendo el planeta en algo inhabitable para nosotros, explicó Paul con voz sombría. Cambiarán la composición atmosférica, la gravedad, todo. Cuando terminen, este mundo será completamente hostil para la vida humana. En la nave nodriza alienígena, la reina Sara observaba los datos de la operación con satisfacción calculada. Los humanos habían demostrado ser más resistentes de lo esperado, pero su tecnología era primitiva comparada con el poder de la Confederación Hegemónica. Reina, hemos detectado grupos de supervivientes moviéndose hacia las montañas del norte, informó Krix, señalando hacia una pantalla holográfica que mostraba puntos rojos en movimiento. Sara estudió los datos con interés científico. Durante sus años de servicio militar, había participado en la conquista de 17 mundos diferentes, pero nunca había encontrado una especie que mostrara tanta tenacidad ante la aniquilación completa. Los humanos no tenían la tecnología para resistir, no tenían refuerzos llegando para rescatarlos, y sin embargo seguían luchando. No, respondió finalmente. Permíteles alcanzar las montañas. Quiero observar sus patrones de supervivencia. Esto podría proporcionarnos información valiosa sobre su psicología de especie. Krix inclinó su cabeza insectoide en señal de obediencia, aunque sus múltiples ojos expresaron confusión. ¿Con qué propósito, reina? Son una especie inferior sin valor estratégico aparente. Precisamente por eso, murmuró Zara. Sus tentáculos danzando sobre los controles. Una especie que lucha sin esperanza de victoria revela aspectos primitivos pero interesantes. Además, necesito documentar completamente este proceso de extinción para mi informe al Alto Consejo. En la superficie devastada de Nueva Esperanza, los supervivientes emergieron de los túneles colapsados como fantasmas cubiertos de polvo y ceniza. El paisaje que había sido su hogar durante décadas era ahora un páramo humeante de cráteres y estructuras derretidas. El aire olía a metal quemado y ozono ionizado. «¡Dios mío!», susurró Amy contemplando los restos de lo que había sido la escuela donde trabajaba como maestra. Todo ha desaparecido. Todo. Jake abrazó a su familia mientras contaba a los supervivientes. De los 50.000 colonos originales, apenas 500 personas habían logrado escapar de la masacre inicial. Ancianos, madres con bebés, niños aterrorizados, todos miraban hacia el cielo nocturno, donde las naves alienígenas continuaban su trabajo metódico de destrucción. «Tenemos que seguir moviéndonos», insistió Lisa Carter, aunque su voz reflejaba el agotamiento de alguien que había perdido todo por lo que había luchado. «Las montañas nos ofrecerán cobertura temporal, pero necesitamos encontrar una forma de enviar una señal de socorro a la Tierra». «¿Con qué?», preguntó Paul amargamente, señalando hacia las ruinas de la estación de comunicaciones. «Todos nuestros sistemas han sido destruidos. Estamos completamente aislados». Un niño pequeño comenzó a llorar en los brazos de su madre. El sonido se extendió como una onda entre los supervivientes, desencadenando una reacción en cadena de sollozos y lamentos que parecía hacer eco en el paisaje desolado. Jake se acercó a Lisa y Paul, manteniendo su voz baja para no alarmar más a su familia. ¿Cuánto tiempo creen que tardarán en completar la terraformación? Paul consultó sus cálculos mentalmente. «Basándome en la velocidad de destrucción que hemos observado, yo diría que tienen el planeta completamente esterilizado en menos de 72 horas. Después de eso, iniciarán los procesos de transformación atmosférica. Pero nosotros estaremos muertos mucho antes», añadió Lisa con realismo brutal. «Una vez que terminen con las ciudades principales, vendrán por los supervivientes. Es protocolo militar estándar en operaciones de limpieza planetaria». Mientras caminaban hacia las montañas distantes, Jake miró hacia atrás una última vez hacia lo que había sido Nueva Esperanza. Habían construido algo hermoso en este mundo. Granjas prósperas, escuelas llenas de risas infantiles, laboratorios donde los científicos descubrían nuevas formas de vida.
Todo había sido borrado en cuestión de horas por una especie que ni siquiera sabían que existía. ¿Por qué nosotros?, murmuró Amy, haciendo la pregunta que todos llevaban en el corazón. Nadie tenía respuesta. Part 3. The rocky terrain of the northern mountains provided little comfort as the survivors of New Hope Colony stumbled through the darkness. Jake Morrison helped his exhausted wife Amy navigate the treacherous path while their children clung to them with desperate fingers. Behind them, the orange glow of their burning world painted the night sky in hellish colors. Commander Lisa Carter used her military scanner to search for natural caves or overhangs that could provide temporary shelter. The dives showed dozens of alien aircraft patrolling the lower elevations, systematically hunting for any signs of human life. Their thermal signatures were being masked somewhat by the rocky terrain, but it was only a matter of time before the aliens developed more sophisticated detection methods. There, Paul Jenkins pointed toward a narrow canyon between two towering rock formations. That fissure looks deep enough to hide our heat signatures from aerial scans. The group of 500 survivors moved like ghosts through the mountain passes. Children whimpered softly in their parents' arms while elderly colonists struggled to maintain the punishing pace. Every few minutes someone would stumble and fall, causing a ripple of panic through the desperate crowd. Bobby Morrison tugged on his father's sleeve, his 7-year-old eyes wide with confusion and terror. "Dad, why don't the aliens just leave us alone? We never did anything to them." Jake knelt down to meet his son's gaze, struggling to find words that could make sense of senseless destruction. Sometimes, Son, there are bad people in the universe who hurt others just because they can. But we're going to survive this. "We're gonna find a way to get home." Even as he spoke the words, Jake knew they were likely lies. The nearest human settlement was 37 light-years away, and their colony's distress beacon had been destroyed in the first wave of attacks. Nobody would be coming to rescue them. Aboard the alien mothership, Queen Sarah monitored the human survivors with growing fascination. Her species, the Hegemonic Confederation, had conquered 17 different worlds over the past century, but never had they encountered a species that displays such persistent survival instincts in the face of certain extinction. "The human survivors have reached the mountain range," reported Lieutenant Creeks, his compound eyes reflecting the holographic displays. "Their behavior patterns are unusual. Most species attempt to surrender or negotiate when faced with overwhelming force. These humans simply continue fighting." Sarah extended one of her tentacles toward the tactical display, zooming in on the thermal signatures moving through the rocky terrain. "Fascinating. Their biological composition suggests they should be paralyzed by fear at this point. Instead, they demonstrate organized resistance behaviors even without hope of victory." "Shall I dispatch hunter-killer squadrons to eliminate them?" asked Crix, already preparing deployment orders. "No," Sarah replied thoughtfully. "I want to observe their complete behavioral pattern through the extinction process. This data could prove valuable for future campaigns against similar species." Continue the planetary sterilization, but allow the survivors to reach the mountains. "I want to see how long they can sustain their resistance." In the mountain caves, Lisa Carter organized the survivors into working groups. Former teachers became caregivers for orphan children, engineers worked to create basic tools from salvaged materials, and medical personnel tended to the injured using improvised supplies. "We need to establish a communication system," Lisa announced to the group leaders gathered around a small fire. "Even if we can't reach Earth directly, there might be automated relay stations in nearby systems that could transmit our situation." Dr. Ellen Brooks, the colony's former head of research, shook her head sadly. "The aliens jammed all electromagnetic frequencies before they began their attack. They're using some kind of quantum interference field that blocks even basic radio transmission." "Then we build something they haven't planned for," suggested Marcus Cole, the chief engineer, who had designed much of the colony's infrastructure. "Low-frequency acoustic signals, light pulse communication, maybe even chemical markers that could be detected by passing ships." Amy Morrison approached the group, carrying sleeping Sophie in her arms. "How long can we stay hidden up here? The children need real food, medical attention."
Mrs. Peterson is diabetic and running out of insulin. The harsh reality settled over the leadership group like a suffocating blanket. There were 500 people trapped on a dying world with minimal supplies, no communication, and a ruthless alien force systematically destroying everything that could sustain human life. "We need to face facts," Paul Jenkins said quietly, staring into the flames. This isn't about long-term survival. This is about documenting what happened here, making sure that somehow, someday, humanity learns about this attack. "You're talking about giving up," Lisa said sharply. "I won't abandon these people." "I'm not talking about giving up," Paul replied. "I'm talking about making sure our deaths mean something. We need to create a record that survives even if we don't." High above the mountains, island atmospheric processors began their work. Massive machines descended from the mothership like metallic insects, each one the size of a city block. They landed at the strategic points across the planet's surface and immediately began releasing clouds of engineered nanomachines into the atmosphere. The nanomachines were designed to break down oxygen molecules and replace them with methane and sulfur compounds. Within weeks, the air would become toxic to human lungs, while the temperature would drop by 40 degrees Celsius as the altered atmosphere failed to retain solar heat. Queen Sarah watched the transformation begin with professional satisfaction. Baking phase 2, atmospheric conversion. "I want this world completely uninhabitable for carbon-based oxygen-breathing life within 72 hours. The processors are operating at optimal efficiency." As the first night in the mountains wore on, Jake Morrison sat at the cave entrance keeping watch while his family slept. The stars above looked the same as they always had, but everything else had changed forever. In less than 24 hours, he had gone from being a simple agricultura technician with a quiet life to a refugee watching his entire world die. Behind him, he could hear Amy crying softly in her sleep. She had been the colony's head teacher, responsible for educating over 2,000 children. Now those schools were ash, and those children were mostly dead. Baby stared next to his mother and whispered, "Dad, are the monsters coming back?" "Not tonight, son. Daddy's watching." Back to sleep, 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 back to sleep. And when they did, there would be nowhere left to run. Asta 4, the second day brought new horrors as the atmospheric processes began their systematic transformation of New Hope's biosphere. Jake Morrison woke to find the morning sky had changed from blue to a sickly yellow-green color, while the air carried a sharp metallic taste that burned his lungs with each breath. "Everyone needs to cover their faces, Dr. Paris," Ellen Brooks announced urgently, tearing strips of cloth to create makeshift filters. "The atmospheric composition is changing rapidly. We're seeing elevated levels of sulfur compounds and methane. Direct exposure will cause severe respiratory damage within hours." The children cried as their parents pressed fabric over their mouths and noses. Little Sophie Morrison refused to keep her covering on, clawing at it with tiny fingers while gasping for clean air that no longer existed. Amy held her daughter close, her own eyes streaming tears from the toxic atmosphere. Commander Lisa Carter climbed to the highest point of the rocky shelter and surveyed the transformed landscape below. Where fertile valleys at once stretched toward the horizon, she now saw geometric patterns of gray machinery sprouting from the earth like mechanical flowers. The alien processors were working with terrifying efficiency, converting everything they touched into something hostile to human life. "How long do we have?" asked Marcus Cole, joining Lisa at the observation point. "Brooks estimates 12 hours before the air becomes completely unbreathable," Lisa replied grimly. "After that, we'll need sealed environments or breathing apparatus to survive more than a few minutes outside." "We don't have sealed environments," Marcus pointed out unnecessarily. "And the only breathing apparatus went down with the colony's emergency systems." Below them in the main cave, Paul Jenkins worked feverishly with salvage electronics, trying to construct some form of communication device. His engineering background had taught him that even the most sophisticated jamming systems usually left small gaps in their coverage, frequencies or methods that the enemy hadn't anticipated. "I might be able to create a quantum entanglement transmitter using components from our personal devices."
he explained to the gathered survivors. It would only work once, and the range would be extremely limited, but it might reach one of the automated beacon stations in the outer system. An elderly woman named Betty Crawford raised her hand weakly. Even if you could send a message, what would you tell them? By the time any rescue arrives, we'll all be dead. We tell them what happened here, Paul replied firmly. We tell them about the aliens, their capabilities, their methods. We make sure humanity knows what they're facing. Aboard the alien mothership, Queen Sarah observed the accelerated atmospheric transformation with clinical interest. Her tentacles manipulated holographic controls as she reviewed biological data streaming from sensors scattered across the planet's surface. The human survivors are showing remarkable adaptability, she noted to the Lieutenant Crix. The respiratory systems are adjusting to the chemical changes more quickly than our models predicted. Should this concern us? Asked Crix, his compound eyes focusing on the same data streams. On the contrary, it's valuable information, Sada replied. We've never encountered a species that demonstrates such rapid biological adaptation under extreme stress. This suggests their evolutionary development occurred in a highly variable environment. The processors will complete atmospheric conversion in 8 hours, Crix reported. Shall I prepare termination protocols for the remaining survivors? Sarah paused, studying the thermal signature still moving through the mountain caves. Something about the humans' behavior patterns intrigued her. Most species they had eliminated showed predictable responses to extinction-level threats. Panic followed by despair, then final surrender. These humans displayed none of those expected patterns. Delay termination protocols, she ordered. I want to observe their complete behavioral response cycle. Document everything for the Hegemon Council archives. In the caves, Jake Morrison helped distribute the last of their emergency water supplies. Each person received barely enough to wet their lips, and many of the children were already showing signs of dehydration. The toxic atmosphere was making everyone sweat excessively, accelerating their fluid loss. Dad, I'm thirsty, Bobby whispered, his small voice hoarse from breathing the contaminated air. Jake gave his son his own water ration, watching the boy drink it gratefully. Amy started to protest, but Jake shook his head silently. As parents, their job was to keep their children alive as long as possible, even if it shortened their own survival time. I've been thinking about something, Amy said quietly, cradling Sophie while Bobby leaned against her side. If we don't make it, if nobody comes to help us, what happens to Earth? Do these aliens move on to attack other human colonies? We have to assume they will, Jake replied honestly. Whatever the reasons for attacking us, it's probably not limited to just New Hope Colony. Lisa Carter gathered the remaining leadership council in a side cavern for a private discussion. The group now consisted of herself, Paul Jenkins, Dr. Brooks, Marcus Cole, and 3 others who had emerged as natural leaders during the crisis. We need to face reality. Lisa began without preamble. We have maybe 10 hours of breathable air left, no water, minimal food, and no realistic hope of rescue. We need to make some hard decisions about our final hours. Such as? Asked Dr. Brooks. Such as whether we spend our remaining time trying to survive or ensuring that information about this attack reaches humanity. Lisa replied, Paul's communication device might work, but building it will require most of our remaining power cells. That means no heating, no air filtration, nothing. Marcos Cole nodded slowly. You're asking us to choose between dying comfortably or dying usefully. I'm asking us to choose between dying as victims or dying as heroes, Lisa corrected. The debate that followed was intense but brief. Every adult survivor understood the mathematics of their situation. Their individual survival was already impossible, but their collective death might serve a greater purpose if they could warn Earth about the alien threat. All in favor of proceeding with the communication attempt? Lisa asked. Every hand rose without hesitation. Outside the caves, the alien atmospheric processors continued their endless work. The sky had darkened to an ominous brown color, while the temperature began dropping rapidly as the altered atmosphere failed to retain solar heat. Plants weathered and died within hours of exposure, and the few native animals that had survived the initial bombardment now lay scattered across the landscape like broken toys.
New Hope Colony was becoming an alien world, transformed to serve purposes that humanity could barely comprehend. And somewhere in the dying mountains, Phi saw humans prepared to make their final contribution to their species' survival. Parte 5. Los procesadores atmosféricos continuaron su trabajo implacable durante toda la noche, transformando el aire respirable en una mezcla tóxica que quemaba los pulmones humanos. Jake Morrison despertó tosiendo violentamente, con el sabor metálico del aire contaminado llenando su boca. A su lado, Amy luchaba por mantener quieta a Sophie, cuya pequeña respiración se había vuelto laboriosa y superficial. La concentración de metano ha aumentado un 30% desde ayer, informó la doctora Ellen Brooks, consultando su dispositivo médico portátil con manos temblorosas. A este ritmo tememos menos de 6 horas antes de que la atmósfera se vuelva completamente letal para los humanos. El comandante Lisa Carter reunió a los líderes supervivientes en el área más profunda de la cueva, donde el aire tóxico era ligeramente menos concentrado. Sus rostros estaban demacrados y sus ojos enrojecidos por la exposición química constante. Todos sabían que estaban viviendo sus últimas horas. Paul, ¿cómo va el progreso con el dispositivo de comunicación?, preguntó Lisa tratando de mantener un tono oficial a pesar de la desesperación que sentía en su interior. Paul Jenkins levantó la vista de su trabajo rodeado de componentes electrónicos salvados de dispositivos personales destruidos. He logrado crear un transmisor cuántico básico usando los cristales de energía de nuestros comunicadores personales. Es primitivo, pero debería ser capaz de enviar una señal de ráfaga hacia los sistemas exteriores. ¿Una sola transmisión?, preguntó Marcus Cole. Una sola transmisión, confirmó Paul. Los cristales se agotarán completamente después del primer uso. Tenemos una oportunidad para enviar aproximadamente 30 segundos de datos comprimidos. Amy Morrison se acercó al grupo llevando a Bobby de la mano. Su hijo de 7 años había dejado de hacer preguntas sobre cuándo podrían regresar a casa. Incluso a su corta edad parecía comprender que no habría regreso. ¿Qué les diremos a nuestros hijos?, preguntó Amy, su voz apenas audible. ¿Cómo les explicamos que todo va a terminar? Lisa sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Durante toda su carrera militar, había enfrentado situaciones peligrosas, pero nunca había tenido que lidiar con la extinción total de civiles inocentes bajo su protección. Les decimos la verdad, respondió Lisa finalmente. Les decimos que luchamos hasta el final, que no nos rendimos, y que su valentía será recordada. En la nave nodriza alienígena, la reina Sara observaba los datos finales de la transformación planetaria con satisfacción científica. Los procesadores atmosféricos habían completado el 90% de su trabajo, convirtiendo Nueva Esperanza en un mundo compatible con las necesidades biológicas de la Confederación Hegemónica. Reina Sara, informó el teniente Crix, los sensores muestran que los supervivientes humanos han concentrado toda su actividad. Parece que están construyendo algún tipo de dispositivo tecnológico. Zara extendió uno de sus tentáculos hacia la pantalla holográfica, ampliando la imagen de las montañas donde se escondían los últimos humanos. ¿Qué tipo de dispositivo? Los análisis sugieren componentes de comunicación, respondió Crix después de consultar los datos. Es posible que estén intentando enviar una señal de socorro. Interesante, murmuró Sara. Incluso cuando enfrentan la extinción inevitable, continúan buscando formas de resistir. Esta especie demuestra una tenacidad notable. ¿Debería interferir con su intento de comunicación?, preguntó Crix. Zara consideró la pregunta durante varios minutos. Su protocolo militar estándar requería la eliminación completa de toda resistencia enemiga, pero estos humanos presentaban una oportunidad de estudio única. Nunca había observado una especie que mantuviera la esperanza hasta el momento mismo de la extinción. Permíteles completar su dispositivo, ordenó finalmente. Quiero observar sus últimas acciones. Esto proporcionará datos valiosos sobre la psicología humana para futuras campañas militares. En las cuevas, los supervivientes trabajaron juntos en una última muestra de cooperación humana. Las madres consolaron a los niños asustados mientras los padres ayudaron a Paul con los aspectos técnicos del transmisor. Los ancianos compartieron historias de la Tierra para mantener vivos los recuerdos de su mundo natal. Jake Morrison abrazó a su familia mientras contemplaba el dispositivo de comunicación que representaba su única esperanza de que su muerte tuviera significado.
Amy, quiero que sepas que estos años en Nueva Esperanza fueron los más felices de mi vida. Tú, los niños, la granja, todo era perfecto. Amy lloró silenciosamente, presionando su rostro contra el pecho de Jake. Yo también, cariño. No cambiaría nada, ni siquiera sabiendo cómo terminaría todo. Bobby se acercó y abrazó las piernas de sus padres. Mamá y papá van a estar conmigo cuando lleguemos al cielo. Siempre estaremos contigo, susurró Amy, besando la frente de su hijo. Donde quiera que vayamos, iremos juntos. La doctora Brooks se movía entre los supervivientes, administrando los últimos analgésicos para aliviar el dolor respiratorio causado por la atmósfera tóxica. Sus suministros médicos se habían agotado hace horas, pero continuaba ofreciendo confort y cuidado médico básico a quienes más lo necesitaban. El aire se está volviendo más denso, informó Marcus Cole, desde su puesto de observación cerca de la entrada de la cueva. Puedo ver las plantas muriendo en tiempo real. Todo se está marchitando como si alguien hubiera vertido ácido sobre el mundo. Lisa Carter verificó su cronómetro militar. Paul, necesitamos iniciar la secuencia de transmisión ahora. No podemos esperar más. Paul asintió y activó el dispositivo de comunicación improvisado. Los cristales de energía comenzaron a brillar con una luz azul pálida, mientras el transmisor cuántico cobraba vida. Señal establecida. Comenzando grabación del mensaje final. Lisa se aclaró la garganta y comenzó a hablar hacia el micrófono improvisado. Esta es la comandante Lisa Carter de Nueva Esperanza. Nuestra colonia ha sido atacada por una fuerza alienígena desconocida. 50.000 colonos han sido eliminados mediante bombardeo sistemático y terraformación inversa. Los atacantes utilizan tecnología superior y tácticas de extinción total. Adviertan a la Tierra, adviertan a todas las colonias humanas. El transmisor siguió funcionando, enviando su mensaje desesperado hacia las estrellas distantes, mientras los últimos humanos de Nueva Esperanza se prepararon para enfrentar su destino final juntos. Parte 6. Los cristales de energía del transmisor cuántico pulsaron con intensidad creciente, mientras Paul Jenkins ajustó las frecuencias para maximizar el alcance de la señal. El dispositivo improvisado zumbaba con energía contenida, representando la última esperanza de que el sacrificio de Nueva Esperanza no fuera en vano. Transmisión iniciada, anunció Paul, su voz ronca por la exposición prolongada al aire tóxico. La señal está siendo enviada en ráfagas cuánticas hacia los repetidores automáticos en el sistema exterior. Si alguno de ellos sigue funcionando, nuestro mensaje llegará a la Tierra en aproximadamente 18 meses. Lisa Carter continuó su informe final hacia el transmisor. Los alienígenas atacantes operan desde una nave nodriza masiva con capacidades tecnológicas que superan cualquier cosa que hayamos visto. Utilizan armas de plasma, perforadoras sísmicas y procesadores atmosféricos para la terraformación completa. Su estrategia es la aniquilación total de la vida humana seguida por la transformación del planeta. Amy Morrison se acercó con sus hijos, queriendo que sus voces también fueran registradas para la posteridad. Soy Amy Morrison, maestra en la escuela primaria de Nueva Esperanza. Si alguien escucha esto, por favor sepan que luchamos hasta el final. Que nuestros hijos fueron valientes. Que Nueva Esperanza fue un lugar hermoso, lleno de esperanza y amor antes de que llegaran los monstruos. Bobby Morrison, con su voz infantil pero seria, se acercó al micrófono. Mi nombre es Bobby, tengo 7 años. Quiero que todos sepan que mi papá es el hombre más valiente del mundo, y mi mamá es la más bonita, y que Sophie es la mejor hermana pequeña que alguien podría tener. Las lágrimas corrieron por los rostros de los supervivientes mientras escuchaban las palabras inocentes del niño. Incluso en medio de la tragedia más absoluta, la pureza de la perspectiva infantil les recordaba por qué valía la pena luchar por la supervivencia de la humanidad. La doctora Ellen Brooks proporcionó datos científicos cruciales. Los procesadores alienígenas liberan nanomáquinas diseñadas específicamente para descomponer las moléculas de oxígeno y reemplazarlas con metano y compuestos de azufre. El proceso es irreversible con la tecnología actual. El planeta quedará permanentemente inhabitado para formas de vida basadas en carbono. Marcus Cole agregó información técnica. Las defensas de la colonia fueron neutralizadas en los primeros 15 minutos del ataque. Sus escudos de energía penetraron nuestros sistemas como si fueran papel. Recomendamos el desarrollo inmediato de nuevas tecnologías de defensa, basadas en principios cuánticos.
Desde su nave nodriza, la reina Sara interceptó y decodificó la transmisión humana con interés científico. Sus tentáculos danzaron sobre los controles holográficos mientras analizaba el contenido del mensaje desesperado. Fascinante, murmuró para sí misma. Incluso al borde de la extinción, organizan sus pensamientos de manera lógica y proporcionan información táctica útil. Esta especie demuestra una capacidad de análisis estratégico notable bajo presión extrema. El teniente Crix se acercó con nuevos datos. Reina Sara, hemos completado el análisis de la transmisión humana. Están enviando coordenadas de nuestra posición, descripciones de nuestras capacidades militares y advertencias sobre nuestras intenciones expansivas. Respondió Sara sin mostrar preocupación aparente. Sus datos son notablemente precisos. Han logrado deducir aspectos de nuestra tecnología y estrategia militar simplemente observando nuestros métodos de ataque. Sara extendió uno de sus tentáculos hacia la pantalla que mostraba los últimos supervivientes humanos reunidos en las cuevas montañosas. Esta especie posee una inteligencia adaptativa excepcional. Toma nota. Los humanos representan una amenaza potencial significativa si se les permite desarrollar tecnología equivalente a la nuestra. ¿Recomienda la expansión de las operaciones de exterminio hacia otros mundos humanos?, preguntó Crix. Absolutamente, respondió Sara, sin dudarlo. Esta especie debe ser eliminada por completo antes de que su capacidad de adaptación les permita convertirse en una amenaza real para la Confederación hegemónica. En las cuevas, el aire se había vuelto tan tóxico que respirar era una agonía constante. Los supervivientes se habían agrupado alrededor del transmisor, usando los últimos minutos de energía para enviar mensajes personales a sus seres queridos en la Tierra. Para mi hermana Sara en Chicago, dijo una anciana llamada Ruth Patterson. Quiero que sepas que te amo y que siempre recordé las galletas que horneabas en Navidad. Para mis padres en Denver, añadió un joven ingeniero llamado David Kim. Gracias por apoyar mi decisión de venir a Nueva Esperanza. No me arrepiento de haber vivido aquí. Fue la aventura de mi vida, uno por uno. Los supervivientes compartieron mensajes finales de amor, perdón y despedida. Sus voces se desvanecían gradualmente mientras la atmósfera tóxica dañaba irreparablemente sus sistemas respiratorios. Jake Morrison fue el último en hablar. Para cualquiera que escuche esto, quiero que sepan que los humanos no se rinden. No importa cuán desesperante parezca la situación, siempre encontraremos una manera de luchar. Los alienígenas que destruyeron nuestro mundo subestimaron eso. No cometan el mismo error. Los cristales de energía del transmisor comenzaron a apagarse, enviando las últimas ráfagas de datos hacia las estrellas distantes. Paul Jenkins verificó sus instrumentos una última vez. Transmisión completada. El mensaje ha sido enviado. Lisa Carter reunió a todos los supervivientes en el área central de la cueva. 500 seres humanos, desde bebés hasta ancianos, se abrazaron unos a otros mientras el aire tóxico finalmente hacía imposible la respiración normal. Hemos hecho todo lo que podíamos, anunció Lisa con la poca voz que le quedaba. Hemos advertido a la humanidad, hemos documentado esta atrocidad, y hemos demostrado que los humanos enfrentan la muerte con dignidad y coraje. Amy Morrison abrazó a sus hijos mientras Jake rodeó a toda su familia con sus brazos. «Mamá, ¿duele morir?», preguntó Bobby con voz débil. No, cariño, mintió Amy gentilmente. Es como quedarse dormido, y cuando despiertes, estaremos todos juntos en un lugar mejor. Fuera de las cuevas, los procesadores atmosféricos completaron su transformación final. Nueva Esperanza había dejado de existir como un mundo habitable para los humanos, convertido en algo alien y hostil, pero en el espacio, viajando hacia sistemas distantes a la velocidad de la luz cuántica, un mensaje de advertencia llevaba consigo la última esperanza de venganza de la humanidad. La reina Sara observó los últimos signos vitales humanos desaparecer de sus sensores. La operación había sido un éxito completo. 50.000 humanos eliminados, un planeta terraformado exitosamente, y valiosos datos científicos recopilados sobre una especie potencialmente peligrosa. Pero algo la inquietaba. En todos sus años de conquista militar, nunca había encontrado una especie que mantuviera tal determinación hasta el momento final de su extinción. Prepara las coordenadas para el siguiente objetivo, ordenó a Crix. Tenemos otros mundos humanos que conquistar. Part 7, the quantum transmission burst from the dying world of New Hope traveled through the void of space at impossible speeds,
carrying within it the compressed digital essence of humanity's first encounter with an extinction-level alien threat. The message ricocheted between automated relay stations, each one amplifying and redirecting the signal toward Earth with mechanical precision. 18 months later, the transmission reached the Sol system and was intercepted by deep space monitoring stations orbiting Neptune. Within hours, the compressed data package was decoded and its contents sent directly to Air Defense Command headquarters in Geneva. Admiral Catherine Ross sat in stunned silence as she reviewed the final transmissions from New Hope Colony for the third time. The logographic display showed the last known images of the colony: burning cities, alien atmospheric processors, and thermal signatures of 500 humans dying in mountain caves while sending their desperate warning to Earth. "How reliable is this data?" she asked Dr. Robert Chen, the xenobiology expert who had been analyzing the alien technology described in the transmissions. "Every technical detail we can verify matches known physics and engineering principles," Dr. Chen replied grimly. The survivors who sent this message were remarkably accurate in their observations. The alien capabilities they described represented technology approximately 2 centuries ahead of our current level. Admiral Ross studied the tactical analysis that Commander Lisa Carter had managed to transmit before her death. According to this report, the aliens showed specific interest in studying human behavior during extinction. That suggests this wasn't a random attack. Agreed, sighed Colonel Frank Mitchell, Earth Defense Chief Strategic Analyst. The systematic nature of the attack, combined with the terraforming technology, indicates this alien confederation views humanity as a threat that needs to be eliminated completely. The quantum transmission had contained more than just technical data and warnings. Personal messages from dying colonists provided horrific insights into the alien methodology. They didn't just kill humans quickly, they studied them, observed their final responses, and collected data on human psychology under extreme stress. "We're not dealing with simple conquerors," Admiral Ross concluded. "These aliens are conducting systematic genocide with scientific precision." A Hope Colony was essentially a laboratory experiment. To them, Dr. Chen manipulated the holographic display to show the alien Queen's mothership as described by the survivors. The entity calling itself Queen Sarah appears to be the tactical commander responsible for the New Hope operation. Intelligence analysis suggests she's likely moved on to attack other human settlements. The implications were staggering. Humanity had established 47 colonies across 19 star systems over the past century. If the aliens possessed the technology and motivation to systematically eliminate all human presence in the galaxy, Earth faced an extinction-level threat unlike anything in recorded history. "How long do we have?" asked Admiral Mitchell. Admiral Ross consulted the tactical projections displayed on her command screen. If the aliens maintained the operational tempo demonstrated at New Hope, they could eliminate every human colony within 5 years. Earth itself would be targeted within 7 years. The Admiral stood and walked to the observation window overlooking the sprawling Earth defense facilities. Thousands of personnel worked around the clock developing humanity's most advanced weapons and defensive systems. But everything they had built suddenly seemed primitive compared to the alien technology that had erased New Hope Colony in less than 48 hours. "Issue priority alpha alerts to all human colonies immediately," Admiral Ross ordered. "Full evacuation protocols for settlements with populations under 55 million. Fortification and defense enhancement for major colonies. And the initiate Project Prometheus." Dr. Chen looked up sharply. "Project Prometheus? Admiral, that technology is still theoretical. We've never tested it beyond computer simulations." "The people of New Hope didn't have the luxury of extensive testing either," Admiral Ross replied coldly. "They made do with improvised equipment and determination. Now, it's our turn." Project Prometheus represented humanity's most ambitious technological development, a quantum weapon system capable of destroying entire star systems. The theoretical physics had been developed decades earlier, but never implemented due to ethical concerns about creating weapons of mass extinction. Now, faced with their own extinction,
humanity's ethical constraints were rapidly disappearing. Meanwhile, in deep space, Queen Sarah's fleet had already moved on to their next target, the human agricultural colony of Greenfield, located 32 light-years from the former site of New Hope. The alien queen reviewed her analysis of human behavioral patterns while her chips prepared for another systematic elimination campaign. The humans from New Hope demonstrated remarkable psychological resilience, she noted in her official report to the Hegemony Council. Recomendación: future operations should focus on rapid elimination rather than extended observation. This species adapts too quickly to changing threat conditions. Lieutenant Creeks manipulated holographic controls as Greenfield Colony appeared on their tactical display. This target contains 75,000 humans engaged in agricultural production. Estimated completion time for full sterilization. Proceed with standard extinction protocols, Queen Sarah ordered, but maintain enhanced surveillance for any attempts at long-range communication. The humans have demonstrated sophisticated information-sharing capabilities. As the alien fleet approached Greenfield Colony, automated early warning systems detected their approach and immediately transmitted alerts to Earth Defense Command. This time, humanity would not be caught completely unprepared. Admiral Ross received the alert at 0347 hours Geneva time. How long until the aliens reach Greenfield? She demanded. 47 hours at their current approach velocity, reported the communications officer. Greenfield Colony is requesting immediate evacuation support. Impossible. We don't have evacuation capacity for 70 to 5,000 people, and even if we did, there's not enough time. Admiral Ross made the hardest decision of her military career: signal Greenfield Colony. Implement scorched earth protocols. Deny the enemy any useful intelligence or resources. The scorched earth protocol was humanity's final desperate strategy when facing overwhelming alien attack. If human colonies couldn't be saved, they would be destroyed by their own people rather than allowing aliens to study human technology and behavior patterns. At Greenfield Colony, Administrator Helen Wright received Earth's orders with grim understanding. She had read the reports from New Hope. She knew what the aliens would do to her people if they were captured alive. This is Administrator Wright. We are implementing scorched earth protocols effective immediately. Destroy our records, research data, and technological assets. Prepare for Protocol 7 evacuation to predetermined coordinates. Protocol 7 was humanity's euphemism for mass euthanasia. Rather than allowing themselves to be studied and tortured by alien scientists, the colonists of Greenfield would choose to die on their own terms. But unknown to Queen Sarah and her fleet, Greenfield Colony has been equipped with something New Hope had lacked: a prototype quantum torpedo system capable of striking targets at interplanetary distances. As the alien fleet entered the outer system, Administrator Wright made her final command decision. Fire al quantum torpedoes. Target the alien mothership. The weapons launched silently through space, their quantum drives propelling them at significant fractions of light speed. For the first time since beginning their campaign of human extinction, Queen Sarah's fleet would face actual military resistance. The first torpedo struck the alien mothership's shields at 0.3C, releasing energy equivalent to several nuclear weapons. Alarms screamed throughout the alien vessel as damage reports flooded in from multiple systems. Hull breach on Deck 7, reported Lieutenant Creeks, his compound eyes reflecting emergency lighting. Shield generators operating at 60% capacity. Queen Sarah felt a sensation she had never experienced during her military career: surprise. The humans had developed weapons capable of threatening her fleet. More importantly, they had chosen to fight back rather than simply sending warning messages. Fascinating, she murmured, examining the tactical display showing 17 more quantum torpedoes approaching her fleet. It appears we have underestimated this species significantly. As the Battle of Greenfield commenced, humanity prepared to learn whether their determination to survive could overcome superior alien technology. The war for human survival had begun.